al libro de Isaías, capítulo 26, versículo 9. Isaías está en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Isaías 26, 9. Y después vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Si quieres irte a Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9, porque ahí vamos a leer 3 versículos, y de Isaías nada más va a ser uno. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Vamos a leer 4 versículos de Segunda de Reyes. Muy bien. Dice en Isaías, capítulo 26, versículo 9. Con mi alma te he deseado en la noche, y tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Voy a leerlo una vez más. Con mi alma te he deseado toda la noche, y en tanto me dure el espíritu dentro de mí, el Espíritu Santo, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Hermanos, cuando leemos la historia del ungimiento o del llamamiento de Eliseo, no sé si hayas escuchado acerca de Elías y Eliseo. Bueno, la palabra de Dios, hermanos, nos muestra que Eliseo, este muchacho, fue escogido por Dios. Adonai escoge a Eliseo y le da a Elías, al profeta Elías, un varón, le da las instrucciones de ungir a Eliseo para que lo sustituya, para que quede en su lugar, Eliseo en lugar de Elías. El padre le habla a Elías y le da instrucciones de que unja a Eliseo, porque Eliseo lo va a sustituir. Y la Biblia dice que Eliseo fue capturado por el llamado de Dios. Eliseo sirvió a Dios a través del servicio a Elías. O sea, Eliseo caminó y le sirvió a Elías por aproximadamente 10 años. En ese tiempo, Eliseo, este muchacho, fue preparado y fue formado y aprendió muchas cosas que tenía que aprender Eliseo antes de ser ungido. Entonces, cuando llegó la hora de ser ungido, dice la Biblia que Elías le dijo a Eliseo que lo acompañara en sus viajes para al final terminar en el Jordán. Entonces, Eliseo, como siervo de Elías, lo acompaña a sus viajes a Gilgal, a Macedonia, Gilgal, no recuerdo la otra ciudad. Lo acompaña a diversas ciudades y antes de llegar al Jordán, dice en la Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9, dice la palabra: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, cuando habían pasado el Jordán, Elías le dice a Eliseo: Eliseo, pide lo que quieras. Pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti, antes de que yo me vaya. Y dijo Eliseo: Señor, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Fíjate lo que le pidió, lo que le estaba pidiendo Eliseo a Elías. No era cualquier cosa. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y en el versículo 10, Elías le contesta: cosa difícil has pedido, Elías. Pues si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Pero si no, no. O sea, si no estás a mi lado, cuando yo sea quitado de ti, no recibirás nada. Pero si estás a mi lado, cuando yo sea quitado de ti, recibirás.
Y dice en el versículo 11, y aconteció que yendo ellos y hablando, mientras estaban hablando Elías y Eliseo, dice la palabra, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, se metió entre los dos este carruaje de fuego, tomó a Elías, lo subió al cielo en un torbellino y se fue. Fíjate, versículo 12. Viendo Eliseo esto, y un carro de fuego, caballos de fuego, de repente se llevan a su señora que acompañaba. Eliseo clama y dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más lo vio. Y tomando sus vestidos, los vestidos que quedaron, los rompió en dos partes, Eliseo. En ese día dice la palabra de Dios que Eliseo recibió la doble porción del espíritu de Elías. Y cuando leemos la historia completa, hermanos, nos damos cuenta que cuando ellos dos llegan al Jordán, Elías se quita un manto que tenía. Elías todo el tiempo trae un manto, se lo quita y lo dobla en dos, golpea las aguas del Jordán y el Jordán se divide, se abre en dos. Esa escena ya la hemos visto. El Jordán se divide. Sucede un milagro supranatural, pues hace que las aguas se separasen. Y entonces Elías y Eliseo pasan en seco el Jordán. Y una vez que pasaron en seco, la Biblia dice que había hijos de profetas que estaban mirando a distancia a Elías y Eliseo. Ellos veían los profetas, los veían allá a lo lejos y estaban viendo todo lo que estaba sucediendo, viendo todo el acontecimiento. Y estaban viendo el milagro, todo lo que estaba pasando, el Jordán. Era algo sorprendente. Y entonces comenzaron a ver que la mano de Dios, bueno, de cierto ya sabían que la mano de Dios estaba en Elías. Y los hijos de los profetas se quedan atónitos al ver que se está abriendo el Jordán, ver un remolino, un torbellino. O sea, cuando ellos cruzan del otro lado del Jordán, la Biblia dice que Elías le dice a Eliseo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Pídeme lo que tú quieras que haga por ti, te será hecho. Entonces Eliseo le contesta, una doble porción de tu espíritu es lo que yo anhelo. Quiero la unción que tú tienes. Quiero caminar en el espíritu en el que tú caminas. Quiero caminar en el poder que tú caminas. Elías, yo quiero lo que tú tienes. Y la palabra de Dios dice que cuando Elías oye esto, le dice, cosa difícil has pedido, pero si me vieres cuando yo sea arrebatado, te será hecho lo que pides. Esto que le contesta Elías a Eliseo es un principio que se le conoce como ver para poder tener. Es un principio espiritual. Ver para poder tener. Elías le dijo, si puedes verlo, será tuyo. Y en eso, mientras hablaban, dice la palabra que vino un carruaje de fuego con caballos de fuego, se paró al uno del otro y Elías se fue en un torbellino. Lo arrebataron. Fíjate qué varón de Dios. Lo arrebataron en un torbellino de fuego al cielo. Y mientras iba siendo elevado Elías, Eliseo se escuchó que decía desde la tierra, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y dice la Biblia que el manto de Elías se cayó y Eliseo lo recoge, lo dobla, y cuando lo dobla en dos, lo parte en dos, perdón, él dice, ¿dónde está Adonai? ¿Dónde está el Dios de Elías? Y entonces Eliseo vuelve a golpear las aguas del Jordán, se vuelven a abrir
en la misma dimensión que se habían abierto antes por Elías, ahora Eliseo las está abriendo, se abre el Jordán, y el momento de que se abre el agua, las aguas del Jordán, esto es un testimonio de que ahora Eliseo es ungido por el Todopoderoso. Ahora, a través de este milagro que Eliseo reproduce, es ungido por Dios. Es ungido para ser el sustituto de Elías y para que comenzara Eliseo a caminar en el poder del Dios Todopoderoso. Elías, hermanos, se humilló desde un principio, desde antes de ser el profeta Elías, se humilló ante Dios. Después viene Eliseo, que se humilla a Elías ante Dios primeramente. ¿Por qué? Porque nadie recibe nada de parte de Dios, hermano, si primeramente no se humilla. No vas a recibir nada nunca de parte de Dios si primero no te humillas. Si primero no dejas toda esa soberbia, todo ese ego, el empresario, el político, el magnate, el jefe, el patrón, como te digan, la mujer o la dama. Nunca vas a recibir nada de Dios si primeramente no te humillas. Hasta que nos humillemos, recibiremos el toque del Espíritu Santo de Dios. Hay gente, hermanos, que necesita humillarse para que puedan ser exaltados por Dios. Hay gente que necesita tener una actitud humilde, sencilla, para que los tomen en cuenta. Tú quieres crecer en tu empresa o donde quiera que vayas, primero necesitas humillarte. ¿Quién va a querer promover a alguien que sin tener un cargo importante es soberbio o es arrogante? Pues nadie, porque si ahorita, no siendo nadie, es arrogante, pues imagínate cuando lo ponga de gerente, pues no, me va a destruir a los empleados, me va a destruir mi negocio, van a hablar mal. Entonces el Señor no va a tomar a alguien que se cree mucho sin ser nadie para subirlo. ¿Por qué? Porque lo único que va a hacer es bloquear la iglesia, bloquear, ser piedra de tropiezo para otros creyentes. ¿Qué hizo Cristo? El maestro se humilló, caminaba en humildad. Imagínate, entró al templo en un burrito, no entró en un caballo, no entró en un león, entró en un burrito. Burrito, el burro, el animal que dice en la Biblia, es sinónimo de humildad y de trabajo. Entonces el maestro, el Hijo de Dios, el gran yo soy, entra en un burrito. Si él tuvo este comportamiento, ¿cómo por qué tú quieres llegar así muy acá a la iglesia? Yo predico, tú no sabes predicar, déjame a mí. Déjame oro yo, es que tú a ti no te oye Dios, déjame yo oro y ahorita vas a ver, se va a sanar. Yo me voy a poner a orar para que el Señor me muestre, No, hay que humillarse. ¿Quieres tener revelaciones, los dones de Dios? Primero humíllate y dile al Señor, no soy nadie, Padre, nadie. Elías recogió el manto con sus manos, porque hay cosas, hermanos, que tienen que venir por tus manos. Hay acciones que traen reacciones, dice la física, toda acción, una reacción. Hay distintas reacciones. Y entonces Eliseo dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y abrió Eliseo el Jordán. Fue esta la señal de que Eliseo estaba siendo ungido por Dios. Nosotros como pastores, hermanos, como siervos de Dios o profetas, no podemos ponernos un título si no damos primeramente una evidencia. Yo te pido, por favor, que mejor no digas que crees en Cristo si no has dado una evidencia de que crees en Cristo. Porque más que quererme yo acercar a Cristo, porque tú me dijiste, voy a querer alejarme porque voy a decir, no, hombre, pues dice que cree en Cristo y mira,
siguen las borracheras, siguen la fornicación, siguen las mentiras, siguen la maledicencia. Mejor no digas que crees en Cristo. Mejor cuando te pregunten en quién crees, pues en un Dios. Ya, no seas piedra de tropiezo. Porque con nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como pastores, como siervos, como profetas, no podemos ponernos un título si primeramente no damos una evidencia. Dice que los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, el espíritu de Elías está sobre Eliseo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué identificaron la unción de Elías en Eliseo? ¿Por qué los hijos de los profetas que estaban viendo de lejos, cuando vieron regresar a Eliseo, dijeron, aquí tus siervos, hágase como tú quieras, Eliseo? ¿Por qué le dijeron esto a Eliseo? ¿Sabes por qué? Porque ya lo habían visto al lado de Elías. Eliseo ya había manifestado una evidencia. Había sido fiel a Elías, se había humillado, había sido un siervo de Dios a través de Elías. O sea, ya lo habían visto. No era nuevo para estos hijos de los profetas que lo veían de lejos. No era nuevo que Elías anduviera en las cosas de Dios y que fuera fiel. No era nuevo. Por eso creyeron y dijeron, la unción de Elías, o sea, ahora el poder que tenía Elías se ha pasado seguramente a Eliseo, porque siempre estaban juntos. Pero al día de hoy vemos que gente, hermanos, no en esta iglesia, yo sé que no, pero hay gente que dice, muy bien, ya crees en Cristo, ya fuiste bautizado, bueno, ya tienes al Espíritu Santo, por lo tanto ya tienes los dones y los poderes de Dios. Y aquellos a quienes les dicen esto, muchas veces están secos, están muertos espiritualmente. La evidencia es la que habla, es la que va a hablar. No porque mañana te bautices o pasado mañana y nueva criatura eres, ya, tu vida ya a partir de mi vida, es un tiempo, es un proceso en lo que tú vas a ir demostrando ese bautizo. Pablo dijo, cuando fui a vosotros, no fui con palabra de sabiduría, sino con demostración. Pero ¿hasta cuándo entenderemos que tiene que haber en nosotros demostración? Que la mano de Dios tiene que verse en nosotros, que el cambio tiene que ocurrir, que debe de haber evidencia en nosotros del llamado, del ungimiento, y que fuiste realmente levantado o enviado por Dios. Tiene que haber una demostración. No nada más estés diciendo yo me congrego todos los días, yo creo en Cristo. Tiene que haber una demostración. Imagínate que Moisés hubiese llegado a Egipto ante Faraón y le hubiera dicho, Faraón, Dios me envió. Sí, claro. No. ¿Cómo le iba a creer Faraón que Moisés había sido enviado por Dios? Dice que llegó Moisés ante Faraón y que le dijo Moisés a Faraón, Dios me envió, el gran yo soy, y convirtió la vara en una serpiente. Demostró, habló y demostró. Y entonces los brujos, los hechiceros, los adivinos y todos los perros que estaban ahí se asustaron, temblaron. Ay, nanita, ahora sí ya llegó alguien que habló y demostró. Y hoy en día tenemos una moda de gente diciendo, yo soy profeta, no, yo también soy profeta, no, yo también soy profeta. Claro, ¿y tu evidencia? ¿Y tu evidencia? No presentan ninguna evidencia. Profetas por fe, sin nada. O hay otros que dicen, yo soy el ungido de Dios. A mí me ungió Dios. Yo voy a ir a predicar porque yo estoy ungido. ¿Y tu evidencia? Eliseo fue ungido, pero Eliseo antes de ser ungido estuvo con Elías. Hubo evidencia de su vida. La gente quiere empezar a hacer hoy milagros y echar fuera chamucos y cosas. La evidencia, ¿quién te va a respaldar?
No, yo creo en Cristo, yo voy a decir, en el nombre de Cristo Jesús, sí, el demonio conoce a Cristo, pero el demonio te va a poner una paliza y te va a decir, sí, conozco a Cristo, pero tú quién eres, porque a ti no te conocen en el cielo. Y te va a poner una paliza y literal, paliza. Porque sí, el demonio teme a Dios. El demonio tiembla ante Dios y ante el hombre que se sujeta a Cristo Jesús. Esto, hermanos, o mucha gente que dice esto de que yo soy profeta, yo soy un ungido, van a poder engañar a muchos, pero afortunadamente hay quienes leemos la Biblia y nos damos cuenta de quienes verdaderamente son enviados por Dios, de quienes verdaderamente están siendo respaldados por Dios y de quienes verdaderamente son ungidos. Eliseo tenía evidencia de la unción que cargaba. Por ejemplo, Pedro dijo, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo, te doy. La unción, el poder. Yo en esta tarde le pido a mi Padre en el nombre de Cristo Jesús que comience la evidencia en ti. Hoy le pido a Dios evidencia de que esta iglesia está siendo respaldada por el Santo bendito sea. Estamos en una generación donde muchos aprenden una palabra bonita, donde muchos memorizan lenguas que escucharon de otros cuando el Espíritu Santo les tomó. Casualmente, no sé si has escuchado hablar las lenguas espirituales. Casualmente la mayoría repite lo mismo. ¿Por qué? Porque muchos se las memorizan. Porque muchos alguna vez se hablaron, fueron tomados por el Espíritu Santo y hablaron, pero ya no han vuelto a hablar. Entonces se las memorizaron. Ahora, no tienes que hablar las lenguas del Espíritu Santo, es solamente si Dios quiere. Pero entonces no tienes que andar copiando. A ver, de este dijo Saba Rabayaba. Ah, muy bien, Saba Rabayaba. No, espérate que el Espíritu Santo te tome y abres las lenguas que Él te dé. Pero hoy vemos que todos dicen las mismas palabras. ¿No te ha pasado? ¿No has visto? A mí sí. Y se me hace raro que la mayoría dicen Saba Rabayaba. Entonces, hay que tener cuidado. Estamos en tiempos donde la gente no lee. Estamos en tiempos donde los libros ya pasaron de moda, donde la gente quiere que las máquinas le hagan todo. Hemos dejado, hermanos, de pensar, hemos dejado de meditar. Queremos meditar mientras vemos las redes sociales. Me voy a poner a orar mientras estoy en el Facebook. Es que yo puedo hacer varias cosas a la vez. No. Voy a meditar mientras me pongo a ver el TikTok. No. Así que nadie nos engañe, hermanos. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y este, hermanos, es el evangelio de verdad. El evangelio que hace temblar al enemigo. El evangelio de poder. El evangelio lleno del Espíritu Santo. Lo que necesita, hermanos, una nación, ahí donde vives, ahí en tu ciudad, o en tu rancho, o en tu pueblo, donde estés. Lo que necesita tu nación no son políticos honestos. Ahora voy a votar por el PRI. Ahora voy a votar por este. No son políticos honestos. Tampoco son líderes estudiados. No son servidores con maestrías o doctorados. Hermanos, lo que necesita una nación son más hombres llenos del Espíritu Santo. Por eso cuando Pablo llegó a Éfeso, los puso a temblar. Cuando Pablo llegó a Macedonia, echó fuera al diablo. Porque un hombre lleno del Espíritu Santo llega a un lugar y los demonios brincan, se van. Jesús caminaba, el maestro caminaba y sin hablarle a los demonios, solitos llegaban y le decían al maestro, ¿qué quieres, hijo de Dios? Deja de atormentarnos. Espérate, pues ni te estoy haciendo nada. Voy aquí caminando. Porque los demonios no soportaban la presencia del maestro, no soportaban la santidad que había en él. Que tenían que llegar a decirle, bueno, ¿qué es lo que quieres? Pero vete de aquí. Y el maestro, ¿qué les decía? Shh, enmudece y sal. Y se iban.
no soportan. El pueblo tiene que despertar, hermanos. Las iglesias tienen que despertar y anhelar la gloria de Dios. Los pastores, los siervos, tienen que anhelar la santidad de Dios. Eliseo dio evidencia, por eso los hijos de los profetas lo reconocían. Ahora, lo curioso aquí es que Elías estuvo probando a Eliseo durante todo el camino. Lo llevó a Gilgal, lo llevó a Jericó, lo hizo esperar. Y vemos que nunca antes, porque en este viaje ellos estaban juntos todo el tiempo, nunca antes Elías le pregunta a Eliseo, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuándo le hace esta pregunta? Hasta que cruzan el río Jordán. Cuando las aguas se abren del Jordán, van los dos caminando en medio de las aguas abiertas. Entonces, ahí le hace la pregunta. Fíjate, Elías le quería dar la unción a Eliseo, porque esa era la orden. O sea, se la tenía que dar Elías a Eliseo. Esa era la orden de Dios. Pero si tú te fijas y lees, no hay mucho registro, o diría que ninguno, de algún milagro extraordinario que haya hecho Elías desde que Eliseo llegó a su vida. Por eso, Elías no le hace ninguna pregunta, ni en Gilgal ni en Jericó. Elías le hace la pregunta después del milagro de separar las aguas del Jordán. Era como si lo hubiese querido enamorar de lo supranatural, del milagro, de ver las aguas abriéndose. Era como si lo hubiera querido enamorar de eso. Y entonces Eliseo iba a querer ese poder, ¿no? De abrir las aguas. Entonces Elías le hace la pregunta. Le acababa de mostrar el poder. Ahora Elías le dice, ¿qué es lo que tú quieres que te haga? Y obviamente, pues Eliseo estaba así, que wow, no, las aguas se abrieron, yo quiero la unción que tú tienes. Y entonces Elías, como que le dice, la vas a recibir porque has comenzado a ver. Adonai unge a Eliseo, no de este lado del Jordán, sino de este otro, cuando lo cruzan. Hermanos, muchos aquí que están en esta noche, pasaron antes por muchas iglesias. A lo mejor tú fuiste una de las personas que ha visitado todas las iglesias de tu ciudad. Ya te conoces a todos los pastores, sacerdotes, hermanos. A lo mejor fuiste a muchas misas antes de llegar a este lugar. A lo mejor escuchaste a muchos predicadores. Hay quienes incluso sin darse cuenta se congregaban en sectas o en grupos anticristianos, aunque se decían cristianos. E inconscientemente, acabas de cruzar el Jordán. Acabas de cruzar al otro lado. Y entonces aquí has recibido estudios, has recibido clases, palabra edificadora de parte del Espíritu Santo. De este lado del Jordán ya empezaste a entender algunos versículos, algunas dudas fueron resueltas. De repente dijiste, chis, eso no lo había visto, y eso que ya he leído la Biblia muchas veces. Mira, yo no lo había entendido de esta manera. Has recibido palabra que te ha cambiado y que ha provocado en ti evidencia de Dios en tu vida y en los de tu casa, porque ya pasaste al otro lado del Jordán. Has cruzado al otro lado. Y en este lado, hermanos, del Jordán, aquí en este lado, ¿qué crees? Se acaba la sequía, se acaba la mortandad, se acaba la falta de poder. En este lado recibes bendición. Y dice la Biblia que el Jordán fue abierto. Y si tú lees la Biblia detenidamente, te das cuenta que el Jordán fue abierto para dos cosas que te quiero compartir. Primero, se abrió, aparte de para ungir a Eliseo, se abrió para que Elías terminase su ministerio. Este fue el último milagro de Elías. Y en eso dice la Biblia que se fue. Lo arrebatan.
Pero de regreso, Eliseo lo vuelve a abrir. Eliseo vuelve a abrir el Jordán. Pero ahora él lo abre para comenzar su ministerio. Primero el Jordán fue abierto para que tú pasaste. Y ahora se vuelve a abrir para que regreses en bendición, en llamamiento de Dios, para que todo aquello con lo que ingresaste, con esa mochila pesadota, oliendo bien gacho, pasaste, ahora regresas por ese mismo Jordán, pero libre, sin miedos, sin angustia, sin enfermedades, sin dolor, sin sequía. Adonai abrió el Jordán para que tú vinieras a su presencia. Y ahora Adonai lo vuelve a abrir para que comiences a caminar en lo poderoso, en lo supranatural, en lo extraordinario de Dios. ¿Te fijas cómo el Señor te ama? Dice la palabra que el Jordán se volvió a abrir para que Eliseo volviera a salir, porque se había quedado en el otro lado. Tenía que abrirlo para regresarse. Entonces, uno lo abrió para terminar su ministerio, Elías, y el otro, Eliseo, lo abre para comenzar su ministerio. Entonces, las aguas se separaron dos veces. Una se separó para que terminara la temporada de uno y otra vez se separó para que otro comenzara su temporada. Y yo le pido a Dios que esta mañana, hermano, que esta mañana te separe de todo aquello que hasta hoy te ha atrasado. Y yo le pido al Señor en esta noche que te separe de todo aquello que te mantiene seco, muerto, y que te conecte a lo nuevo de su presencia bendita. Entraste, llegaste aquí con miedos, llegaste con muchas cosas que a lo mejor no le has contado a nadie. Yo le pido a mi Padre que hoy te regrese libre, sin miedos, en bendición, con hambre de Dios. Hoy le pido que te separe, le pido a mi Padre que te separe de toda enfermedad, de toda pobreza mental, espiritual y material. Hoy le pido a mi Señor que te separe de todo dolor, de toda vergüenza, de todo demonio que reclama tu vida. Hoy el Señor te separa, hermano, en el nombre de Cristo Jesús, de todo adulterio, de todo engaño, de toda fornicación, de todo lo que te detiene. Serás separado hoy en el nombre de Cristo Jesús. Antes de que el Jordán se abriera, Eliseo era el siervo de Elías. Su ministerio era servir, pero cuando el Jordán se abre, Eliseo fue transicionado. Y yo creo en este día, hermanos, que vas a ser cambiado de posición. Comenzaste sabiendo nada. Llegaste a este grupo sin saber, ni siquiera conocías a Adán y Eva. Y ahora comenzarás a ser usado tremendamente por Dios. Si lo crees, dale un amén al Señor, no a mí, al Señor, porque vas a ser usado. Vas a cambiar de trabajo. Fíjate, vas a cambiar de posición. Vas a cambiar de área. Vas a cambiar probablemente de ciudad o de país. Vas a cambiar en tu casa. Vas a cambiar, te van a transicionar. Serás como Felipe, que comenzó siendo un diácono y terminó haciendo milagros en Samaria. En el nombre de Cristo Jesús serás como Saulo, que comenzó como un perseguidor y terminó haciendo el apóstol Pablo. Serás como Pedro, que comenzó como un pescador y terminó haciendo milagros del Señor, como el ungido de Dios. Eliseo había servido a Elías y en ese día se convirtió en el profeta. Entonces unos jóvenes se acercaron para servirle porque se dieron cuenta que a través del servicio se hereda la unción. A través del servicio se hereda la unción. Grábatelo en tu mente, en tu corazón. Hermanos, la gente quiere que la unción de un hombre de Dios, pero no le quieren servir al hombre de Dios. Todo el que sirve a un varón de Dios, algo hereda de él.
Yo, gracias a mi Señor, yo era el chofer de mi pastor. Yo le chofereaba a un siervo de Dios. Yo le llegué a instalar los baños de la iglesia. Yo me aventé la instalación de los baños. Yo limpiaba su oficina, le sacudía, le arreglaba la pluma, que estuviera todo bien, que oliera rico su oficina. Me hablaba a la hora que fuera, hijo, puedes venir a mi casa porque me está fallando la electricidad. Ahí voy, pastor. Ahí voy. Y le arreglaba lo que se pudiera. Hijo, fíjate que hay que ir por mi hija porque tengo que ir a predicar y no alcanzo. Yo voy, pastor. Hijo, puedes ir aquí. Yo voy, pastor. Era su mandadero y lo digo a toda honra. Yo le preparaba las cosas para predicar. Yo le cargaba el shofar. Yo le cargaba el talit, los libros, la Biblia. Caminábamos en lodo, en lluvia, y a predicar. Y el pastor agarraba el micrófono y yo le tenía todo listo. La palabra en los versículos, el shofar, todo listo, nada más para que dijera, hijo, la Biblia, ahí está, pastor, abierta. Hijo, el shofar, ahí está, pum. Y le regresaba y lo acomodaba. Yo le traducía a mi pastor al inglés. Yo lo acompañaba a exorcizar a medianoche. Y no creas que, no, yo no soy tan macho, me daba miedo al principio. Me acompañaba. Gracias a Dios yo le pude servir a un ungido de Dios, a un siervo de Dios. Y ese servicio me ha heredado algo del Espíritu Santo, algo de la unción de mi pastor. Ahora veo que muchas cosas en las que mi pastor se mueve, ahora yo las puedo tener. Yo jamás había visto cosas en lo espiritual. Yo jamás había visto ángeles. Yo jamás había podido interpretar sueños. Yo jamás había ido a exorcizar. Jamás. Y desde que le serví a un varón de Dios, el Señor me empezó a dar lo mismo que empecé a ver, a interpretar sueños, a exorcizar. Ya voy solo y exorcizo. Ya hago cosas, ya predico. ¿Por qué? Porque le servía a un varón de Dios. A través del servicio, hermanos, se hereda la unción. Moisés tenía hijos, pero Dios dijo, Moisés, no es con tus hijos, es con el que te sirvió. Yo te pregunto entonces, ¿quién de aquí heredará la unción, hermanos? Estamos aquí para servir, no para ser servidos. Eliseo nunca dejó de servir a Dios. Ahora Eliseo dejaba de servir a Elías y ahora los siervos le servían a Eliseo porque veían la presencia de Dios en Eliseo. Aunque Eliseo siempre sirvió a Dios, al Altísimo, era un siervo del Altísimo. El punto más importante, hermanos, no solo fue el Jordán, no solo fue el servicio. Lo que llevó a Eliseo a obtener la unción del Espíritu Santo fue este principio que te voy a dar, y es el principio más grande de la historia. El único principio que no cambia de Dios. ¿Cuál fue? Le preguntaron a Eliseo, ¿qué quieres tú, Eliseo? ¿Cuál era el deseo de Eliseo? ¿Qué contestó? Eliseo dijo, quiero la unción. Contestó. Ese es el principio, hermano. Eliseo deseaba la presencia de Dios. Y cuando tú deseas la presencia de Dios, la presencia de Dios comienza a desearte a ti. ¿Por qué? La Biblia dice, y el espíritu que Él puso en nosotros nos anhela, lo dice Santiago. Y seré buscado y seré encontrado por aquellos que me buscan, Proverbios 8:17. Eliseo trabajó años, hermanos, con un solo deseo. Eliseo le lavó los trastes a Elías, le volvió los zapatos, le lavó el carro, le tendió la cama, lo llevó al súper, le cargó el súper, le acomodó la alacena, pero con un deseo, recibir la unción de Dios. Eliseo soportó el cansancio y las batallas, porque es muy pesado andar al lado de un varón de Dios, muy pesado, no duermes. Yo no dormía más que 1 hora diaria, y no estoy exagerando. Es muy pesado andar con un hombre de Dios, muy pesado. Pero Eliseo hacía todo esto con un solo anhelo, la unción. Si no tienes deseo por la presencia de Dios,
no te va a desear a ti. Si tú no tienes deseo por levantarte de madrugada, si tú no tienes deseo por estar buscando en oración, por leer la palabra, la presencia de Dios no te va a desear a ti tampoco. Y si la presencia de Dios no te desea, pues no vienen los beneficios tampoco, las bendiciones, porque no te desea la presencia, porque tú no lo deseas. Pero cuando comienzas a desear la presencia de Dios, hermano, la presencia de Dios comienza a desearte a ti. De madrugada te buscaré porque mi alma tiene sed del Dios viviente. De noche te deseo y de madrugada te busco, dice Isaías. El deseo, hermanos, es lo primero que debemos de tener, porque el deseo nos hará tomar acción en dirección de la búsqueda de Dios. Cuando tienes deseo por Dios, hermano, nada en este mundo te va a distraer. No importa que en el trabajo te hagan el feo, no importa que el vecino no te salude, no importa que tú vas a la iglesia y que no te hables con los de la iglesia, no importa. ¿Por qué? Porque tú no estás ahí para que te saluden. Tú estás ahí porque anhelas la presencia, la unción del Dios viviente. Sea en lo que sea, hermano, sea en lo que sea que el Señor te vaya a convertir, el día de mañana yo no sé dónde te va a poner el Señor. Si tú le sirves, si tú anhelas una presencia de Dios, el Señor te toma y revoluciona toda tu vida. Toda tu vida. Yo le dije al Señor, haz de mí lo que quieras. Tómala, me mandó a Puebla. Tómala, me mandó a Guadalajara. Tómala, me mandó a Veracruz. Tómala, me mandó a Pueblitos. Tómala, me regresó a Torreón. Cuando yo no quería en mi vida, dije, yo en mi vida regreso a Torreón. Y mira dónde estoy. ¿Por qué? Porque estoy al servicio de Dios. Porque yo le dije a mi padre, haz de mí lo que quieras. Úsame. Y si el Señor mañana me dice, te me vas a vivir al pueblito tal, me voy, papá, vámonos ya. Y vas a vender todo lo que has logrado, lo vendo, papá, es tuyo, tú me lo vas a regresar. Porque buscamos en esta iglesia la unción de Dios, anhelamos la unción de Dios. Si el Señor mañana te levanta como un profeta, si mañana te vuelves alguien que las masas escuchan, que te siguen, déjame decirte un consejo no pedido. Nunca dejes de tener hambre de Dios. Nunca. Ese es el secreto, hermano. Yo no sé a dónde te va a llevar el Señor, pero sé que te va a llevar a otros lugares para servirle. A lugares donde ni te imaginas. A predicarle a gente que ni te imaginas. A los chinos, a los coreanos, no sé. Pero les vas a predicar a lo mejor. Nada más nunca te olvides de Dios y de tener hambre de Dios. Este es el secreto, hermano. Tener hambre de Dios, desear la presencia de Dios. Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti? Acercaos pues a Dios, hermanos, y Él se acercará a vosotros. Lo dice la palabra. Amén. Gloria al Todopoderoso. Anhela lo que Él te va a anhelar. Desea lo que Él te va a desear. El Señor quiere un encuentro contigo. El Señor quiere estar 24/7 contigo. Además, el Señor no quiere que duerma. El Señor quiere que mejor ores. Pero tenemos que dormir, es natural. Tenemos un cuerpo que se cansa. Pero si por el Señor fuera, quédate levantado todo el tiempo hablando conmigo, porque le encanta tu voz, le gusta tu voz, porque te ama. Porque si tú gastabas todo tu saldo de Telcel hablando con la novia, pues imagínate, el Señor quiere todo tu saldo y toda tu vida hablando con Él, porque le gusta, se goza y quiere que tú te goces así en su presencia. Y en su presencia hay gozo, hay paz, hay todo lo que necesitas. Vamos a orar, familia, para ser despedidos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por esta bendita palabra. Pon en mí, Señor, un anhelo de ti. Pon en mí, Padre, el deseo de tu presencia. Pon en mí también, Señor, el servir. Yo quiero conocer más gente, yo quiero conocer más varones, yo quiero seguir sirviendo a mi pastor. A una distancia le puedo servir a mi pastor. Yo quiero, Señor, que eso que mi pastor tiene, esa unción, yo también la quiero. Quiero una doble porción de lo que mi pastor Víctor Manuel Malváez Rosas tiene. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias por haberme permitido conocer un varón de Dios como él. Gracias, Padre. Yo bendigo a mi pastor. Con toda clase de bendiciones, bendigo a mi pastor. Te pido, Señor, que por favor sigas poniendo siempre hambre de ti,
en mi pastor y en mi corazón, y en todos los que estamos aquí presentes. Señor, yo quiero anhelarte así como te anhela esos siervos de Dios, esos hombres tuyos, esos hombres a quienes escucho y que me edifican. Así quiero anhelar tu presencia, Señor. Nunca me sueltes de la mano, Padre, porque yo hoy reconozco en el nombre de Cristo Jesús que estoy en este mundo por ti y para ti. No estoy en este mundo para mi beneplácito, no estoy en este mundo para conseguir lo que yo quiero, para comprarme lo que yo quiero. Yo estoy en este mundo por ti y para ti. Y si tú me quieres dar esto o aquello, bendito seas. Y si no, bendito seas, porque yo estoy por ti y para ti. En esta vida y por siempre estaré por ti, Adonai. Gracias por tu amor y tu fidelidad. Gracias por este anhelo y por este deseo. Gracias por esta palabra. Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén, familia. Gloria al Santo de Israel. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Que tengas una muy bendecida noche. Hasta mañana. Bye.